Excelente. Ya, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Compañeros, ¿verdad? Junto a Camila Pérez, Patricio Trujillo y Patricio Pereira, queremos presentar nuestro tema el día de hoy. Es un tema bastante interesante y un procedimiento al que tenemos que poner mucha atención. Y creemos que también nos va a servir mucho durante nuestro futuro cuando ya estemos trabajando en el campo laboral. En la siguiente diapositiva tenemos la introducción de nuestro tema, el cual como grupo nosotros entendemos que el trabajador realmente es un pilar fundamental para la empresa. Y es por eso que existen leyes para protegerlo de cualquier abuso, ya sea un abuso hacia él o hacia su remuneración también. Estas leyes ayudan a que el pago de los esfuerzos y sacrificios del trabajador sea de una manera justa, y también así mantener una buena relación con el empleador. Por eso es que la reliquidación de gratificaciones y remuneraciones es una herramienta para lograr esta meta, y la abarcaremos también desde el marco legal y de un aspecto práctico también. Perfecto. Para comenzar, explicaremos brevemente lo que es una gratificación. Ya estudiamos para la prueba pasada que la gratificación es una parte de las ganancias o utilidades de la empresa, que van en beneficio de los trabajadores. En cierta manera, es una forma de agradecimiento hacia el trabajador. Estipula que el empleador está obligado a pagar. Esta obligación es para cuando las empresas cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, que se persiga fines de lucro o que lleve libros de contabilidad también. El Código del Trabajo nos dice que hay dos maneras de entregar esta gratificación. O sea, la primera se encuentra en el artículo 47 del Código del Trabajo. En base a algunos cálculos podemos sacar un factor para prorratear el monto de la gratificación, que será entregado a los trabajadores. Y la segunda manera es por el artículo 50. Aquí nos dice que la gratificación será del 25% de su remuneración mensual, sin pasarse obviamente, como estudiamos, de un tope que exige la ley, y que es del 4.75 de ingresos mínimos mensuales, y que luego dividimos en 12 para poder sacar el monto que hay que entregarle al trabajador. En cuanto a cuándo se tiene que hacer este pago, la ley dice que el empleador tiene hasta abril del año siguiente al año comercial para pagar esta gratificación. Pero por temas de cierre anual y también para el beneficio del trabajador se paga hasta el 31 de diciembre de cada año. Ahora, cuando estudiamos nosotros en la prueba para las remuneraciones, vimos que la gratificación está basada en la remuneración del trabajador. Por lo tanto, si cambia la remuneración, también va a cambiar la gratificación. Y es aquí donde entra la reliquidación, que es parte de nuestro tema. Cuando hablamos de la reliquidación, estamos hablando acerca de un reajuste. Y esta reliquidación, para poder entender un poco este concepto, queremos tomar unos ejemplos de años anteriores, donde a veces el ingreso mínimo mensual aumentaba, por ejemplo, en el mes de julio. Entonces lo que significaba que el trabajador iba a recibir un monto específico de gratificación durante enero hasta junio, y de julio a diciembre iba a recibir una gratificación completamente distinta. Entonces, al haber una diferencia, nosotros tenemos que, o sea, la empresa está obligada a realizar una reliquidación. O reajuste, para decirlo así también. Y en que el trabajador recibirá un monto anual de la gratificación que le corresponde. Como vemos en la diapositiva, aquí hay una fórmula. Y esa fórmula nos va a ayudar para sacar un factor, que este factor es el que nosotros usaremos para realizar el reajuste de la gratificación. Este reajuste es un porcentaje de la variación del IPC. Y esta variación corresponde, por ejemplo, en el año 2015, tenemos que, en noviembre de 2015, ese índice fue de 110.86, y el del año anterior, noviembre del 2014, fue de 106.66. Entonces luego realizamos los cálculos que aparecen a continuación, y nos da un factor de diferencia, que es de 3.9%. Y ese factor nosotros lo vamos a utilizar para el mes de enero, que es cuando nosotros vamos a pagar esa gratificación.
Ahora bien, este es el comienzo de esta reliquidación. Y a continuación, Camila nos va a presentar cómo es que nosotros utilizamos este factor y cómo utilizamos el resto de los factores para así reajustar o actualizar la gratificación Te que se interesa, debe. weón, de Zoom en tu computador y está todo en inglés, entonces nada perdido. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo voy a continuar explicándoles un ejercicio práctico, la reliquidación de gratificación. Como pueden ver en el primer recuadro, el ingreso mínimo mensual del año 2015, que fue con el año que nosotros trabajamos, desde enero a junio el ingreso mínimo fue de 225.000 pesos. Y de julio a diciembre el ingreso mínimo ascendió a la suma de 241.000 pesos. A continuación, nosotros sacamos el tope de la gratificación mensual. Esto se hace multiplicando por 4,75 y luego dividimos por 12. Nos da un monto de 89.063 pesos como tope de gratificación mensual para ese sueldo mínimo, y de julio a diciembre nos da un tope de gratificación mensual de 95.396 pesos. ¿Ya? Luego en el siguiente recuadro mostramos el ingreso del trabajador, que era de 500.000 pesos, de enero a diciembre. ¿Ya? Se le pagó por ley el tope de la gratificación según el ingreso mínimo, desde enero a junio de 89.073 pesos, y de julio a diciembre 95.396 pesos, como lo habíamos calculado arriba. Esto nos suma una remuneración pagada al año de 6 millones de pesos y una suma anual de gratificación pagada al trabajador de 1.106.754 pesos. ¿Quién tiene el micrófono abierto de los que están disertando o de otro lado? Si son los que están disertando no hay problema, yo puedo entender. No, profesora, es externo. Ya, siga. Ya. Seguimos calculando el factor de reajuste a la remuneración, como lo había explicado Juan Pablo anteriormente. Y, por ejemplo, en enero tenemos un factor de 1,039, lo que debemos aplicar a la remuneración del trabajador. Entonces, en enero el trabajador recibió 500.000 pesos. Ya aplicamos el factor de 1,039 y nos da una remuneración actualizada de 519.500 pesos. Luego, este mismo factor lo aplicamos a la gratificación pagada, a los 89.063, y nos da una gratificación actualizada de 92.536 pesos. Y así sucesivamente con cada uno de los meses. Al final del año nos sacamos la diferencia de una gratificación actualizada de 1.133.852 pesos con la gratificación que el trabajador debiese haber recibido. A continuación, para un mayor análisis tenemos el tope de la gratificación mensual de 4,75 ingresos mínimos mensuales a diciembre de 2015 fue de 1.144.750 pesos. Y el monto pagado por gratificación actualizado al trabajador fue de 1.133.852 pesos. Esto nos da una diferencia adeudada al trabajador por concepto de gratificación de 10.898 pesos, lo que procederemos a reliquidar. A continuación, debemos continuar con la reliquidación previsional. Entonces, la diferencia de gratificación a favor del trabajador se divide por 12, que es el número de meses en que se generó la gratificación.
Este valor lo sumamos a la remuneración de cada uno de los meses para determinar las cotizaciones previsionales correspondientes mes a mes. Estas diferencias mensuales las sumamos y luego las descontamos a la gratificación a la que tiene derecho el trabajador. Entonces, siguiendo el ejemplo, tenemos como resultado que los 10.898 pesos lo dividimos en los 12 meses, ¿ya? Nos da un monto cerrado de 908 pesos para cada uno de los meses, ¿ya? Y a este monto debemos proceder aplicando los descuentos para los porcentajes de descuento para las distintas previsiones. Entonces, comenzamos con AFP Capital, un porcentaje de 11,44%, lo aplicamos a 908 pesos y obtenemos 104 pesos. Luego continuamos con Salud, aplicamos el 7% correspondiente y nos da un monto de 64 pesos. Luego el seguro de cesantía, con un 0,6% y obtenimos 5 pesos, y esto haciendo la suma de 173 pesos como suma de descuento previsional mensual. Ya, así sucesivamente con cada uno de los siguientes meses. Ya, finalmente obtenemos un total de cotizaciones al trabajador de 2.075 pesos, ya que fueron aplicados a los 10.896 pesos. Luego tenemos acá una liquidación de la reliquidación de gratificación anual 2015 y tenemos el monto de 10.896 pesos, que era la diferencia que se había deudado y que debíamos reliquidar, ¿ya? Por ser el total imponible, procedemos a, como anteriormente lo dije, a calcular los descuentos previsionales, ¿ya? Y obteníamos como monto anual de descuentos para AFP un total de 1.247 pesos. Para FONASA de un 7% anual, 763 pesos. Seguro de cesantía, 65 pesos, lo que nos suma 2.075 pesos, que fueron los descuentos anuales previsionales. Como suma de esto, obtenemos un alcance líquido de 8.821 pesos que se le deben pagar al trabajador, ¿ya? Y las cotizaciones previsionales deben ser enteradas en los respectivos organismos previsionales correspondientes como diferencia de gratificación 2015, y esto se debe hacer a más tardar en el periodo de abril del año siguiente, que sería el año 2016 en este caso. A continuación, continúa mi compañero Patricio Trujillo con la siguiente diapositiva. Hola compañeros, ¿cómo están? Ojalá que todo bien. Bueno, continuando con nuestra presentación referente a reliquidación de remuneraciones, es importante concluir en primera instancia que de acuerdo a las disposiciones del artículo 55 del Código del Trabajo, las remuneraciones ordinarias deben ser pagadas en periodos no superiores a un mes. Aún así, existen otro tipo de remuneraciones, ¿ya? Como las remuneraciones accesorias, por ejemplo, ya sea por bono, resultado operacional, algún resultado productivo de un periodo en particular. Este tipo de remuneraciones deben ser distribuidas en aquel periodo del cual se dio origen. Por ejemplo, si nosotros a la señora Patricia Pérez, en julio de este año le pagamos una remuneración accesoria de 600.000 pesos, correspondiente al resultado productivo del primer semestre, esta remuneración se distribuye por cada uno de los 6 meses, es decir, 100.000 pesos para cada mes, a efectos de reliquidar mensualmente los aportes previsionales, ¿ya? En oportunidad del pago de estas remuneraciones, según la circular 128 de la Superintendencia de Pensiones, el empleador debe sumar a la misma planilla de cotizaciones pagadas en los periodos que se distribuyeron
o se devengaron aquellas remuneraciones accesorias, el cálculo de las cotizaciones previsionales correspondientes. Esto de todas maneras lo vamos a explicar posteriormente con un ejemplo mucho más práctico y súper claro para que lo entiendan, ¿ya? Es necesario señalar también que si el empleador no efectúa las reliquidaciones correspondientes, teniendo la obligación de hacerlo, se expone a multas que van desde las 10 a las 60 UTM de acuerdo a la cantidad de trabajadores y según, bueno, hay una tablita que nosotros estamos mostrando acá en la diapo que se puede apreciar, que es la misma tabla que nosotros utilizamos para la clasificación de las empresas, entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Pato, continúa nomás, por favor, con la otra diapositiva. Bueno, como les comentábamos anteriormente, a través de un ejemplo práctico, nosotros les vamos a explicar cuál es el efecto que se genera por la reliquidación de remuneraciones. En este caso tenemos nosotros a la señora Paulina Moreira, la cual en febrero de 2018 se le fijó un bono de 3.600.000 pesos, ya correspondiente a resultado productivo del año 2017. Es importante reconocer para este periodo los factores de cotizaciones previsionales que son por cargo del empleador y también del trabajador, por supuesto. Pato, continúa nomás. Ya. En primer lugar, hay que reconocer las remuneraciones que nosotros le cancelamos a Paulina Moreira en el año 2017. Ya nosotros, bueno, el procedimiento de esto se realiza mes a mes, ¿ya? Pero vamos a explicarlo básicamente con uno de los meses para no alargar tanto esto, y que corresponde, a ver, vamos a utilizar el mes de enero, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el mes de enero le pagamos a Paulina Moreira 1.104.500 pesos, del 2017, de enero del 2017, y en febrero del 2018 le cancelamos el bono anual de 3.600.000. Lo que nosotros hacemos básicamente es distribuir estos 3.600.000 dentro de los 12 meses del año en el cual nosotros cancelamos las remuneraciones correspondientes. Es decir, a 300.000 pesos agregados para cada mes. Como tomamos el mes de enero como referencia, ya nosotros imponible que pagamos, sumamos la fracción del bono, los 300.000 pesos que están indicados en la diapositiva que le estaba mostrando, teniendo una nueva remuneración imponible de 1.504.500 pesos. Ya. En la primera diapositiva que le mostramos referente a las remuneraciones, nosotros indicamos que habían cotizaciones que ya fueron pagadas, ¿ya? Sin embargo, con el nuevo cálculo de la remuneración, se genera una nueva cotización previsional, ¿ya? En este caso, del 1.404.500 como nueva remuneración imponible, tenemos una nueva cotización de 160.675, ¿cierto? ¿Va bien? Sí, perfecto. Y hay que deducir que en enero del año 2017 ya habíamos pagado 126.355 pesos por efecto de cotización previsional en su AFP, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos básicamente es cancelar la diferencia, ¿ya? En este caso, los 34.320 pesos. De igual manera, para su cotización de salud y para efectos de su seguro de cesantía, ¿ya? Continúa nomás, Pato. En este sentido, se genera el siguiente efecto. En un inicio nosotros teníamos una planilla de remuneraciones, ¿cierto?, con lo que se había pagado dentro de enero a diciembre del 2017, y con el recálculo de este bono productivo se genera una nueva planilla donde nosotros registramos puntualmente
las diferencias en cotizaciones previsionales. ¿Ya? Si ustedes se fijan, puntualmente lo que nosotros estamos registrando acá es únicamente la diferencia que se generó tanto por conceptos de AFP, salud y seguro cesantía. Además también de las cotizaciones previsionales que son por cargo del empleador. ¿Ya? Pato, prosigue nomás. En resumen, y de acuerdo a las diapositivas que mostramos anteriormente, nosotros detallamos el monto total de la reliquidación previsional anual. ¿Ya? Si bien esto se paga en febrero del 2018, lo importante es que nosotros reconozcamos el efecto que se produce y cómo se calcula en el periodo en el cual se están devengando o se están distribuyendo las remuneraciones. ¿Ya? Básicamente esa es la importancia de este procedimiento, más allá del tema del pago de la remuneración accesoria, es el efecto que se produce para nosotros como empleador y cómo se debe calcular las cotizaciones previsionales que nosotros debemos pagar por efecto de esa remuneración accesoria. Pero esto, bueno, esto continúa, por supuesto. Hay otro efecto también tributario que don Patricio Pereira les va a explicar a continuación. Buenos días. Tenemos que tener presente que, para continuar el ejemplo anterior, tenemos la reliquidación tributaria. Esto está contemplado en el artículo 46 de la Ley de la Renta, que dice que tratándose de diferencias que se paguen con retraso, estas deberán determinar un nuevo impuesto único de segunda categoría. Pero este es un procedimiento un poco más complejo porque todo se va a expresar en UTM, a la fecha del pago de estas diferencias, que se adicionarán a las rentas ya percibidas. Consecuencia de esta nueva reliquidación, el impuesto que ya teníamos calculado se puede descontar y solo se pagará la diferencia. Como lo explicaba Patricio, todas estas diferencias se entienden por rentas accesorias o complementarias al sueldo, que pueden ser por bonificaciones, gratificaciones, participaciones, que lo interesante es que hayan sido devengadas en más de un periodo habitual de pago, o sea, que se hayan devengado por más de dos meses. Y en el fondo puede ser por bonos semestrales, por bonos mensuales, por todo lo que sea. Para esto tenemos que tener presente que vamos a usar la UTM, que es la unidad de medida tributaria para estos efectos, donde cada mes tenemos una UTM diferente, que va variando de acuerdo a los factores del IPC, todos los meses va variando. Entonces, para explicar un poco más, hay un procedimiento que va más o menos paso a paso. Tenemos una renta accesoria en más de un periodo, que tenemos que dividirla por la UTM del mes de pago. Como resultado obtenemos la renta accesoria en UTM, que a la vez esta la dividimos por los números de meses que se devengó, lo cual nos arrojaría una renta accesoria expresada en UTM, pero mensual. Y ahí procederemos a hacer la reliquidación, que en el fondo es la multiplicación de esa expresión por la UTM del mes del devengo. El mes del devengo es cuando debió haberse percibido, en realidad. Después de que está expresada en peso, se adiciona, se suma a la base histórica y obtenemos una nueva base tributable, a la cual le descontaremos las cotizaciones previsionales ya reliquidadas, y eso nos dará un nuevo monto tributable. Ese monto tributable debemos llevarlo a la tabla del impuesto único del mes respectivo y determinar un nuevo impuesto único, que va a ser más alto del que teníamos establecido.
Y eso lo comparamos con el primitivo y la diferencia es la que debemos pagar y entrarlo en arcas fiscales. Pero esa diferencia se transforma en UTM nuevamente. Y para posteriormente, esa UTM al mes del pago, hacer la multiplicación respectiva para poder enterarlo en el formulario respectivo del mes. Pero eso era la parte teórica. Vamos a continuar con el mismo ejemplo que presentó Patricio, del mismo bono anual, que eran 3.600.000, y como era anual lo dividimos por 12, lo cual nos arrojó 300.000 por cada mes. Ese monto del mes lo dividimos por la UTM de la fecha de pago, que en este caso es febrero del 18, lo cual nos da 6,37 UTM, o sea, el bono expresado en UTM serían 6,37. Y como dice que tengo que ir al mes del devengo, vamos a partir un ejemplo con enero. Entonces en enero la UTM era 46.229. Entonces, ¿qué hacemos? 6,37 por 46.229 nos da 294.479. Y tenemos por otro lado las cotizaciones reliquidadas, que eso era AFP, salud y seguro de cesantía. 267.417. No, pero con esto yo por mientras. Entonces tenemos un total imponible de 1.104.500, que es el histórico, más le sumamos la fracción del bono, pero ya no son los 300.000, porque la ley contempla que para la liquidación tributaria tenemos que convertirlo en UTM, y la conversión de UTM no nos dio los 300.000, sino que nos dio un poco menos. A veces nos puede dar un poco más. Y le descontamos lo que ya reliquidamos, que fue lo que hizo Patricio, y nos da una nueva base tributable de 1.131.562. Este 1.101.562 tenemos que llevarlo a la tabla del impuesto único de segunda del mes de enero del 2017. Entonces tenemos 1.131.562 por el 0,04 nos da un impuesto de 45.262,48, a lo cual según la tabla le debemos rebajar 24.963,66, y el impuesto a reliquidar nuevo son 20.299. Pero teníamos pagado el original de 10.804, por lo tanto la diferencia de ese mes es 9.495. Y de acuerdo al procedimiento, los 9.495 la divido por la UTM del mes, nos da 0,21 UTM. Si fuera solo ese mes que hubiese que reliquidar, multiplicamos por los 0,21 por los 47.062, lo cual nos daría 9.884 pagos. Se producen unas diferencias, pero es por efecto de la corrección por UTM, que es la unidad de medida. Entonces ahora presentamos una tabla para hacer la reliquidación, donde contemplamos todas las UTMs, los bonos expresados en UTM, después en pesos, la nueva remuneración, la nueva base tributable y el nuevo impuesto, mes por mes. Ejemplificamos solo enero, pero en el fondo hay que hacer el procedimiento mes por mes. Y como tenemos el nuevo impuesto, le restamos lo pagado, y la diferencia la convertimos, por ejemplo, los 9.495, los dividimos por 46.229, nos da 0,21 de diferencia en UTM. Y así sucesivamente. Aquí hacia abajo nos dio 0,20. Pero el total anual de ese bono, como es anual, son 2,42. Entonces tenemos 2,42 por la UTM de febrero del 2018, que es el ejemplo, nos daría un impuesto de 113.890. Ese es nuestro impuesto reliquidado. Para mayor entendimiento, presentamos la liquidación de febrero del 2018. El sueldo base, 1.104.500, el bono anual, 3.600.000, y separamos aquí el imponible, que es 1.104.500 de febrero,
más el total imponible con el bono. Y hacemos la liquidación. 1.104.500 por el 1144 nos da 126.355. 1.104.500 por el 7%, 77.315. 1.104.500 por el 0,6, 6.627. La resta de estos ítems menos el 1.104.000 nos da un tributable de 894.203 y nos arroja el impuesto según tabla 10.353. Y ahora procedemos a agregar los descuentos que ya tenemos determinados. Los 113.890 que determinamos en la lámina anterior, más lo que determinó Patricio, que eran 411.840, 252.000 por salud y por seguro de cesantía 21.600. Eso nos da los descuentos legales 1.119.980 menos los 4.704.500, nos da un saldo líquido a pagar por este concepto de 3.684.520. Ese es el resultado de todo el procedimiento de reliquidación previsional y reliquidación tributaria en este caso. Perfecto. Mira, como grupo, nosotros al estudiar este tema, pudimos entender la importancia de conocer estos pasos para la reliquidación de remuneración y gratificaciones. Y como futuros contadores y auditores, nos va a ayudar muchísimo para hacer que el trabajador reciba el monto de su remuneración que se merece. También, por último, entendemos que este es un punto ético al que poner atención, porque muchas veces los trabajadores no conocen el método para que ellos reciban sus gratificaciones y su remuneración total. Y siendo sincero, hay veces que hay muchas empresas que también lo pasan por alto. Y es por eso que nosotros, como futuros profesionales, tenemos que estar listos para poder entregarle este conocimiento también a los trabajadores, y de esa manera que ellos sepan lo que deben recibir justamente. Y con eso damos por finalizado nuestra presentación. Bien, jóvenes, los felicito porque en realidad a mí me quedó más claro todavía, porque yo lo tengo claro, pero lo tengo más que claro. Tengo una sola duda que consultarle cuando Juan Pablo, creo que disertó cuando habló de la reliquidación de la gratificación, dijo cuando cambia la remuneración. Esa palabra usó. Sí, era el ingreso mínimo mensual. Correcto. Eso, ahí se equivocó, claro, porque dijo cuando cambia la remuneración y que yo soy zapa. Sí, o sea, claro, está dentro para de la reliquidación remuneración de la gratificación, cuando cambia exacto.